Ella se llama Yolanda Palomares y además la acompaña Maite Ortiz, que es su letrada en un proceso de lanzamiento hipotecario que nos lo va a explicar ella. Yolanda, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. Y Maite, hola, Hola. Y gracias y bienvenidas a las dos. Gracias. Momento difícil el que viviste tú, ¿verdad? Sí. Vamos a explicar a la gente en qué situación te encuentras. Tú avalas el piso a alguien, ¿no? Cuéntame, Yolanda. Sí, yo avalo el piso a mi hermano. Claro, hay una gente, pues, avala siempre a un familiar o a alguien de confianza, claro. ¿Y los problemas empiezan? Empiezan cuando mi hermano, pues, le cambia la situación económica y no puede hacer frente a la hipoteca. Entonces, en vez de ir en contra de su vivienda o hacia, digamos, él, que es el que no está pagando el préstamo hipotecario, pues van hacia los avalistas. Entre ellos tú. Entre ellos mi marido y yo, sí. Tu marido y tú. Vamos a saber a cuánto ascendía esa deuda. Es decir, tu hermano tiene problemas para pagar esa hipoteca. Sí. Y, o sea, consigue una deuda el banco contra él, ¿de cuánto? Más o menos. De 400.000 euros. 400.000. Tú en el momento en el que avalas, tú y tu marido avaláis el piso de tu hermano, te veo nerviosa, tú tranquila. Sí, estoy un poco Estás muy nerviosa. Sí, bueno, vamos entre todos a conseguir que Yolanda... A estar aquí. Lo entiendo. Porque Y además es una cosa... Es una situación difícil. Sí. Que la has vivido tú. Como siempre estamos viendo de casos, de números de casos de desahucio, siempre queremos... pues ver que son personas como nosotros. Que somos personas reales y yo lo hago por eso, para que la gente que esté en la misma situación, que no se quede callada y que lo diga y que se pueda hacer cosas. Y luego hablamos... Que lo primero... Sí, perdona. Ya me he soltado. No, suéltate, Yolanda, claro que sí. Que lo primero que hacemos, claro, es te dejas guiar por la entidad donde pides el préstamo y luego los abogados de esa entidad te dicen que no tienes nada que hacer porque tú has firmado y como has firmado, pues entonces ya está... y ahí es donde dice, no tienes nada que hacer. Tú, ese momento de la firma, de la firma como aval, como avalista. ¿Tú cuando firmas en aquel momento pensabas que te iba a ocurrir todo esto? No, yo primero creía que iban a ir, pues, si mi hermano no podía pagar la vivienda, contra su vivienda, no contra mí y contra mi vivienda, porque mi vivienda está embargada preventivamente. O sea, primero... Antes que ejecutar su casa o ir hacia su vivienda, van hacia la nuestra. Van hacia la vuestra. Sí. ¿Esto parece ser una práctica habitual o por lo menos por parte de algunas entidades financieras? Maite, tú nos puedes dar algún dato, ¿no? Porque llevaste el caso de Yolanda y luego vamos a decir cuáles son las vías para la gente como Yolanda, y creo que haces muy bien además en decir, si alguien está pasando como tú, sabe que puede encontrar ayuda. Enseguida lo vamos a decir. Pero Maite, lo que le pasó a Yolanda... ¿Es algo que pasa a más gente? Sí. O sea, avalas el piso de un familiar y luego ese familiar no puede afrontar las deudas y van contra ti. El problema está en que firmamos un contrato en la creencia de que somos avalistas, sin embargo, de forma impuesta, sin dar una explicación, nos imponen una renuncia de derechos, la cual nos lleva a que nos convirtamos, en lugar de unos avalistas, en unos deudores solidarios. O sea, que somos responsables de la deuda de la persona. El problema es que la entidad, a partir de ese momento, y puesto que eres un deudor solidario, puede ir indistintamente a cobrar su deuda frente al fiador, frente al deudor o frente al avalista, indistintamente. Cuando le preguntaba a Yolanda si sabía lo que estaba firmando, en ese momento Yolanda y su marido no se dan cuenta de la trascendencia de lo que estaban firmando, ¿no? No, porque pensamos que primero van a ir... pues hacia la vivienda que es la que está en garantía, ¿no? Que es la de mi hermano en este caso. ¿A ti te explicaron? ¿Te explicaron lo que nos acaba de decir la abogada? No, así no. A ti, claro, sería lo propio, ¿no? Es decir, una cosa es avalista y tú firmabas pensando, bueno, avalo, que yo es un trámite... sería avalista en el caso que mi hermano no responda. Claro. O en la diferencia en cuanto a él pueda responder. Sí. No sé. Yolanda, ¿en qué situación os encontráis de repente cuando tú recibes la noticia de que van contra vosotros? Contra vosotros, entiéndeme, es un término que se utiliza popularmente y creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Contra vuestras propiedades, vuestro patrimonio, vuestra casa. Sí, contra lo que tenemos nosotros. ¿Y qué pasa? En aquel momento que yo además tengo mi hipoteca al día, no debo nada hasta ahora a nadie. Y entonces nos encontramos que tenemos la casa embargada preventivamente y además nos introducen en las NEF. Es esto... Los impagados, los morosos, ¿no? Que se suele... Entonces, esa famosa lista. A mí me dejan las manos atadas porque ¿De qué manera? Yo tengo un negocio... Claro. Eso es. Y no puedo hacer ni cambiar el contrato de la luz.
porque yo salgo ahí con esa deuda que no es mía, encima, que es de mi hermano. O sea Y yo que- salgo por el total de la deuda. Entonces yo voy a Kutxa, bueno, ya lo he dicho, arremeto y digo que ¿por qué salgo por el total de la deuda si yo soy avalista? Nada más. Y ahí te ¿no? das cuenta Y ahí me doy cuenta de todo. del follón, ¿no? Del follón en el que te encuentras metida. Maite, la situación de Yolanda, como la de mucha gente, tiene que ser, bueno, horrible, ¿no? Porque es que aparte de entrar en esa famosa lista de morosos, Claro. Es que además le temible demandaron. lista de morosos, Es que además le demandaron, presentaron una demanda de ejecución de título judicial frente a ella, solicitándole, contra ella y contra su marido, los dos avalistas, solicitando todos los bienes para procurar así el pago de la deuda de la entidad. Le demandaron. ¿Y qué sin haber consecuencias? demandado siquiera previamente Sí. al deudor. ¿Qué consecuencias, Maite, tiene una demanda de ese tipo? Que te pueden embargar la casa y los bienes Efectivamente. por el valor de la deuda, que se supone que estamos hablando de una deuda grande, ¿no? También. Yolanda, vaya desesperación, ¿no? Hombre, pues sí, porque de repente te ves que estás haciendo más o menos tu vida, que estás pagando tus cosas, intentas ayudar a un familiar y, claro, bastante es que él no puede seguir con esa hipoteca para que luego tampoco nosotros. Yolanda, me estás hablando de las consecuencias, no quiero utilizar el término, pero daños colaterales de una situación. Exacto. Claro, ¿qué pasaba con la deuda de tu hermano, con la casa de tu hermano? ¿Qué pasó? Está ahí. Está ahí. ¿Está ahí? ¿Qué quiere decir? Pues que no ¿Que han él hecho sigue? nada con ella, claro. Está ahí. Actualmente, ¿cómo está la situación? Porque tú pides ayuda, ¿no, Yolanda? Sí, yo, gracias a este programa, que vi un caso parecido, bueno, que yo me identifiqué, dije voy a llamar al programa y me puse en contacto con estos desahucios, con Xavier y con Rosa. Y ellos me pusieron en contacto con Maite. Con Maite. Y adelante. Adelante. Tiramos hacia otra... Cuéntame brevemente, Maite, ¿esto qué proceso judicial ya? Porque llegáis a los tribunales, ¿no? Sí, ella ya estaba demandada junto con su marido, reclamándoles la deuda. No habían demandado al deudor, ni le reclamaban nada al deudor. Entonces entramos en ese procedimiento de ejecución de título no judicial a intentar defender su situación, pero a la vez planteamos una demanda ante el juzgado de lo mercantil, donde presentamos una demanda por cláusulas abusivas, entendemos que hay una serie de cláusulas de su contrato que son abusivas, y a la vez solicitamos que se suspenda la ejecución hasta tanto y cuando el juez de lo mercantil no resuelva sobre las posibles cláusulas abusivas que hay en el contrato. Especialmente una, vamos a por una en concreto que creemos que es determinante, y es la fianza en sí, la cláusula que se refiere al aval, a la fianza, puesto que entendemos que está establecida a través de una renuncia de derechos, como son de orden, división y exclusión, que le transforman y le convierten en, como te comentaba antes, Claudio, en una deudora solidaria. Ella entra como fiadora, comparece como fiadora, firma como fiadora, pero por el camino, por esa renuncia de derechos y sin que se lo hayan explicado, impuesto, no negociado, de forma individual, la han convertido en una deudora solidaria. ¿Cómo estáis, Yolanda? ¿Tranquilos? No sé cómo está el proceso. Pues acabamos de ganar el procedimiento. Enhorabuena. Y el juez ha determinado la nulidad de la fianza. Por lo tanto, ya queda liberada del contrato, sale del contrato. Todavía no nos lo creemos. Y ya no son avalistas ni ella ni su marido. La cláusula de la fianza íntegramente ha desaparecido del contrato. Yolanda. Esto acaba de salir ahora, o sea que... ¿Y? Contentos. ¿Se respira un poco más? Bueno, todavía lo iremos viendo. A ver, ha sido muchos años de lucha, sí. Muchos O sea, que años. hasta que no lo veamos, no... Te entiendo, porque son No lo muchos creemos, apuros. sí. Son muchos apuros, Yolanda. Sí, y luego pues te toca a nivel familiar también. Y... ¿De qué manera os ha tocado? Porque, claro, una situación pues es así, una antes hablábamos presión, con el magistrado claro. en cuanto él mismo decía, ¿no? El estrés que supone esto. ¿Cómo Pues estabais? sí, pues si no, al principio no ves, ¿no?, por dónde puedes salir. Te ves de repente con muchas cosas, pagando tu hipoteca y con esto que se te viene encima. Y luego saliendo en este sitio que te perjudica para todo. Yolanda, enhorabuena. Gracias. Maite, gracias.